interferencia en el audio, no sé si es su merced o algún otro compañero. ¿Me confirman los demás compañeros si me están escuchando bien? Es que estoy acá abajo como Sí, se de oye algo. algo como un partido, como no sé, una emisora. Si es que no estoy acá en un lugar tan silencioso, entonces les pido un poquito de paciencia. Me voy a acercar acá un poquito más a ver si me escuchan mejor. Ahí me están escuchando mejor. Sí, señor, se oye perfecto. Listo, ahí voy a tratar de hablar un poquito más acá acerca del PC. Listo, entonces vamos a recordar el concepto de campo magnético. Como les decía, vamos a analizar el generador síncrono y el motor de inducción. ¿Listo? Listo, entonces la vez pasada también habíamos hablado de este concepto, habíamos hablado de las ecuaciones de Maxwell, habíamos hablado de la ley de inducción de Faraday, habíamos hablado también de la ley de Ampère. Son ecuaciones que siempre debemos tener ahí presentes porque son útiles para entender este tipo de fenómenos físicos que a la larga son los que sirven de base para el funcionamiento de estas máquinas. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, estamos viendo la ley de Ampère que nos dice que a través de un conductor pasa una corriente y alrededor de él se va a formar un campo magnético, como el que estamos viendo ahí. Esto obedece a la ley de la mano derecha. ¿Listo? Acá vemos que este campo magnético es un campo magnético estático. ¿Por qué es estático? Porque la corriente va en una sola dirección. Ahorita vamos a analizar qué pasa cuando esa corriente es variable en el tiempo, cuando tiene una forma sinusoidal. También este campo va a ser cambiante y eso lo que va a hacer es precisamente va a servir como base de funcionamiento de las máquinas eléctricas. Tiene que ser este campo magnético, tiene que ser obligatoriamente cambiante para que el sistema funcione. Entonces este campo magnético tiene varias particularidades. Una de ellas es el material al que responde. ¿Sí? Entonces tenemos acá un imán norte-sur. Sabemos que esto no lo podemos dividir, que siempre vamos a tener un imán con el polo norte y el polo sur unidos. No se pueden dividir. Este campo magnético, ¿cómo lo podemos evidenciar? Con estas espiras que obligatoriamente tienen que ser de un material ferromagnético, ¿cierto? Como el hierro, como la ferrita. Vemos entonces acá en esta imagen cómo las líneas de campo salen del norte y llegan al sur. Salen del norte y llegan al sur. Esto obviamente funciona en las tres dimensiones. Acá lo estamos evidenciando solamente en dos dimensiones, pero tenemos que imaginarlo en todo el espacio alrededor del imán. Esto parece ahorita básico, parece muy sencillo. Ya cuando veamos este mismo campo allá dentro del generador, dentro del motor, tenemos que tener mucha capacidad de análisis, mucha capacidad de abstracción para entender bien este sistema. Acá ya lo podemos observar de una manera más tridimensional con el campo magnético terrestre, el cual es provocado acá por flujos de corriente eléctrica debida al movimiento de partículas. Sabemos que el núcleo tiene muchos componentes, entre ellos el hierro. Entonces todas esas partículas en movimiento por la rotación de la Tierra generan ese campo magnético. Este campo magnético pues también es bastante complejo en el sentido que puede cambiar de polaridad, eh, el tema de su magnitud, entonces es un fenómeno natural de alta complejidad que requiere mucha instrumentación avanzada para medir ese tipo de magnitudes.
Ya centrados acá en lo que nos interesa, que es el tema de la generación y el aprovechamiento de esa energía, entonces vamos a analizar rápidamente, vamos a recordar cómo es que nosotros generamos la electricidad, esa electricidad trifásica de la cual hacemos uso todos los días. ¿Listo? Entonces para eso necesitamos entender el principio de funcionamiento del generador, su uso cotidiano, que es en centrales hidroeléctricas, centrales térmicas y eólicas, y el generador de corriente alterna. ¿Listo? Entonces esta máquina ya la hemos analizado varias veces, ya creo que la debemos tener bastante clara, donde tenemos tres elementos fundamentales. Tenemos el campo magnético provocado acá por los imanes, las bobinas y el movimiento. ¿Listo? Entonces con algunos de ustedes hace poquito vimos el curso de sistemas polifásicos, medición de parámetros en sistemas polifásicos, ya escudriñamos un poco más al detalle. Las personas que de pronto hasta ahora llegan únicamente a ver el curso de motores, pues de pronto no está tan fresca esa información. Sintetizando de manera muy general, de manera muy global, lo que tenemos acá es un alternador, ¿cierto? Que es lo mismo que el generador, donde a través de un campo magnético inducimos un campo eléctrico. ¿Sí? Hay que tener conciencia, hay que tener bien claro que el campo eléctrico es diferente del campo magnético, que existen campos eléctricos estáticos, campos magnéticos estáticos, todo eso lo tenemos que entender de manera muy general para entender de manera más precisa el funcionamiento de todas estas máquinas. Fíjese que acá a la derecha tenemos un sistema donde tenemos la bobina estática y lo que vamos a mover es el imán. Entonces en este movimiento longitudinal estamos moviendo acá el campo magnético. Ese campo magnético interviene acá las espiras de la bobina, generando acá una inducción de campo eléctrico. El campo eléctrico entre estas dos puntas lo podemos entender como una diferencia potencial o como una tensión. Cuando usted cierra el circuito, como en este caso, ahí es donde aparece la corriente. ¿Sí? Entonces una cosa lleva a la otra. Entonces acá tenemos diferentes formas de generación. La generación nuclear, la generación térmica, la generación eólica, la generación hidráulica y la generación acá por gasolina o por ACPN. Fíjese que todos estos elementos que tienen en común este mismo principio de inducción de Faraday, donde tenemos movimiento del campo, ese campo intersecta acá las bobinas y esa bobina es la encargada de generar acá un campo magnético, un campo eléctrico, perdón. Entonces a través del campo magnético generamos un campo eléctrico. ¿Sí? Entonces acá tenemos las diferentes turbinas. Podemos tener turbinas hidráulicas, turbinas de vapor, turbinas de viento. ¿Qué tienen esas turbinas en común? Que son impulsadas por alguna fuente primaria. Eso es lo que nosotros vamos a llamar el motor principal. Ese motor principal acá en este caso es el agua, acá podría ser el vapor, acá es el viento, ¿cierto? Pero este mecanismo siempre lo va a mover una fuerza externa. Bien puede ser el agua, bien puede ser el viento, bien puede ser la gasolina, el carbón, acá la reacción nuclear a través del uranio que se convierte en plutonio. ¿Sí? Entonces una cosa es la fuente principal y otra cosa es el principio de funcionamiento. Fíjese que todas son lo mismo. ¿Por qué no podríamos incluir ahí la generación fotovoltaica, por ejemplo?
porque el principio es diferente. Exactamente. ¿Cómo es el principio? Es por la inducción entre fotones. Es que es, profe, es que se me olvidó el nombre Sí, correcto, pero señor. creo que Sí, señor. Datación de luz. Sí, Mauricio. Es un intercambio ya de electrones con huecos. eh, Esos son de silicio, los que han estudiado un poquito de pronto de electrónica, de cómo se hace un transistor, de cómo se hace un diodo. Es el mismo principio. Es un principio donde hay una recombinación de cargas para generar una diferencia potencial. Fíjese que allá en ese módulo solar lo que tenemos es radiación solar. Esa radiación tiene todo un espectro electromagnético. De todo ese espectro, lo que utiliza el panel es la luz visible, o sea, es una fracción de ese espectro. Por eso los paneles tienen una eficiencia relativamente pequeña de 15, 17, 20, 25%, porque no están utilizando toda esa radiación que llega del sol, sino solamente una fracción. Pero fíjese que allá no hay movimiento, simplemente es la conversión de esa energía solar en energía eléctrica, mientras que acá sí estamos hablando del principio de inducción. ¿Listo? Para que lo tengamos bien en cuenta. Entonces, alguien que nos explique acá, que nos resuma de las personas que ya vieron el curso anterior, del que vimos hace 15 días, que nos resuma, nos explique rápidamente a los compañeros nuevos estas formas de generación. ¿Cómo funciona la primera? a modo de vapor. Hidrotérmica. Esto que estamos viendo acá es vapor, correcto. Pero internamente, ¿cómo es el funcionamiento de esta planta? Nuclear. Nuclear, sí. Un poquito más desarrollada la idea de nuclear. Descomposición de átomos. Cuando hablamos de nuclear, precisamente estamos hablando del núcleo del átomo. ¿Listo? Entonces, ese núcleo sufre un efecto de fisión donde se libera mucha energía del uranio. Ese uranio se convierte en plutonio. En esa conversión libera mucha energía. Esa energía sirve para calentar agua y con ese vapor de agua se mueve una turbina. Luego ese vapor se recicla, se condensa y vuelve a ser reutilizado. Esto que estamos viendo acá, este vapor, no es ese mismo que les estoy contando que interactúa con las turbinas, sino esto hace parte de la refrigeración del sistema. Entonces, eso que estamos viendo acá es una energía que es que limpia o sucia. ¿Cómo la ven ustedes? Limpia. Limpia, ¿cierto? ¿Es peligrosa? Sí, ¿cierto? Pero una cosa es que sea peligrosa y otra cosa es que sea contaminante. Obviamente, si todo esto se sale de control, va a generar mucha radiación. Ustedes saben que ha habido bastantes casos donde esto ha ocurrido. Mientras que el sistema esté funcionando en sus parámetros normales, pues es una generación bastante limpia, bastante eficiente también. Listo. ¿Esta de acá qué es? La del medio. La térmica, ¿cierto? Que tiene el mismo principio de funcionamiento de la nuclear, solamente que ya no se utiliza uranio, sino se utiliza carbón o se utiliza gas. Entonces, ¿qué es lo que va a salir acá por esta chimenea? Ya no va a ser esto bonito, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a salir ahí? Humo. Humo. Exacto, y ese humo que Monóxido trae, de carbono. exactamente, monóxido de carbono, dióxido de carbono, eh, ácido de azufre, son elementos de efecto invernadero y también elementos tóxicos para la salud de acá de la calidad del aire. Esta sí creo que no tiene mucho más que hablar ahí. Funciona con Eólica. la velocidad del viento. Aerogenerador.
¿Ustedes han visto cómo gira esto? Esto gira rápido o despacio. 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 ¿Por qué motivo? Porque, profe, mide más o menos cada alerón como 30 metros. Y pues por el peso y todo no puede ir tan rápido. Exactamente, por condiciones mecánicas, lo que dice ahí el compañero, esto es bastante grande. Imagínese eso girando demasiado rápido, pues se va a dañar pronto acá toda la parte mecánica. Entonces, esto gira lentamente. En su interior tiene una caja, haga de cuenta como una caja de cambios de un vehículo, una relación de velocidad que multiplica esa velocidad acá internamente. Entonces, esto va girando suavemente y acá adentro usted lo gradúa dependiendo de la velocidad que necesite para obtener a la salida los 50 o 60 Hz, dependiendo del país donde esté. La hidráulica, ¿cómo funciona? Es así pues por la afluencia del agua, profe. Ajá. Entonces tenemos una turbina hidráulica, esto está represado, el caudal se controla fácilmente para que esa turbina gire a la velocidad que nosotros necesitemos. Esta también es bastante fácil de entender, funciona con gasolina, con ACPM y la última que esta animación, El dinamo. exactamente, que tenemos acá fricción entre la rueda y una parte mecánica que hace que esto gire y alumbre el bombillo. Fíjese acá en este sistema que toda la energía que estamos produciendo de una vez la estamos gastando. Eso es lo que ocurre en las grandes centrales, cualquiera que sea esta, ¿cierto? De una vez se pone a funcionar esto y de una vez gasta, ¿cierto? De una vez las ciudades gastan esa energía, las empresas, las casas, la industria gasta esa energía. No es viable tratar de almacenar esto. Algunos sistemas, sobre todo los fotovoltaicos, ya tienen esa tecnología de almacenamiento. Esa tecnología pues eh, está todavía en desarrollo por el tema de los costos de las baterías. ¿Listo? Pero ya se está implementando. Siempre el tema del almacenamiento pues es crítico. Lo más óptimo es, o sea, acá guardar su carbón, guardar acá su uranio, guardar acá el agua y cuando se necesita ponerla a producir. No es que tengo acá tanta cantidad de agua, produzco, la almaceno en una batería y después la utilizo. No es algo económicamente viable. Tenemos acá una tabla referente a el tema de las emisiones por kilovatio producido. Entonces, acá claramente tenemos que el carbón es la más contaminante, con 820 gramos de, de CO2 para producir un kilovatio hora. Luego viene el gas natural, luego viene la biomasa, la solar fotovoltaica, la solar térmica, la geotérmica, la hidroeléctrica, la eólica onshore, la eólica offshore y la nuclear. Entonces fíjese que la nuclear está entre las más limpias. Digamos que acá en Colombia, ¿cuáles utilizamos fuertemente? La hidroeléctrica, el 70% de la matriz energética del país está basada en la energía hidroeléctrica. Luego viene la fotovoltaica, la eólica, son las que más utilizamos, el carbón, el gas. Acá algo que parecería ser curioso, porque esta solar fotovoltaica está como entre una de las más contaminantes. Uno esperaría que estaría más abajo. Porque Por los creen, materiales señor, por el material para posicionados de los que de los paneles. sí, esa es una parte de Santiago. Ok.
¿Qué De otra lo de las parte? baterías, el uso final de las baterías. Exactamente, por el tema también de las baterías. Sabemos que esas baterías son de plomo, duran 10 años, 8 años, 15 años, dependiendo del fabricante. Después de que cumplen su vida útil, ¿usted qué va a hacer con esas baterías? Lo mismo con los paneles. ¿Qué va a hacer con esos elementos? Sí, Gonzalo. Sí, Ana, por las baterías y la forma de reciclar. Ajá. No, no le escuché, Gonzalo. No le escuchamos. Si quiere, escribirnos ahí en el chat, porque no le escuché absolutamente nada. No sé si los compañeros que nos retransmitan ahí el mensaje si alguien le escuchó. No, no, no. Profe, no se escucha. Escríbanos ahí, Gonzalo, porfa, en el chat. Listo, entonces todo esto eh, tiene su impacto ambiental, pero fíjese, bueno, acá es 48 comparado con 820. O el gas natural, 490. Fíjese que está el carbón, sí, prácticamente que es inaceptable. Es demasiada la contaminación. Entonces, por esa razón, otra cosa, ve acá la biomasa dedicada. La biomasa es la quema de, por ejemplo, el bagazo de la caña. Eso también va a producir mucha contaminación, entonces no es tan viable esa forma de generar. Como esta parte del carbón es inaceptable, entonces se han hecho varias convenciones a nivel mundial. Una de ellas fue la de París 2015, el Acuerdo de París, donde los países hacían unas metas para llegar a cero emisiones de carbono. Entonces Colombia está en este acuerdo. Este acuerdo se celebró el 30 de noviembre de 2015 y cada país se comprometía a hacer una reducción de ese carbón. Obviamente que todos los países no van a poder cumplir esa meta en el mismo tiempo. Digamos que Colombia, al ser un país poco industrializado, esa meta la tiene más fácil, comparada, digamos, con China, con India, con Estados Unidos, países fuertemente industrializados. Esa meta es diferente a más largo plazo. Nosotros acá como estamos, digamos, con otras fuentes, tenemos mucha riqueza, digamos, hidráulica, entonces estamos bien. ¿Listo? Todo esto no solamente lo podemos analizar desde la parte técnica, que fue lo que acabamos de hacer acá, sino lo podemos analizar también desde la parte económica, desde la parte ambiental, desde la parte política. Todo esto tiene que ver mucho con política, todos estos acuerdos. Por ejemplo, Estados Unidos firmó un acuerdo en esa época, en 2015. Había un gobierno diferente al actual, entonces firmaron una cosa. Ya cuando cambió el gobierno, Trump dijo, yo me salgo automáticamente de esto, vamos a quemar petróleo, vamos a quemar gas. No me importa el cambio climático, me importa es que Estados Unidos vuelva a ser la potencia que ha sido siempre, vuelva a ser el país más rico del mundo y pasa por encima de todo eso. ¿Quién le va a decir algo? Nadie, ¿cierto? Lo mismo pasa acá en Colombia. En estos cambios de gobierno también hubo cambios en el tema de los subsidios, en toda la parte energética, entonces es susceptible a decisiones políticas. Entonces debemos analizar no solamente desde la parte técnica, sino también desde la parte económica, ambiental, política, todo lo que se le ocurra, social, todo va incluido ahí. Analizamos entonces acá en esta gráfica la matriz eléctrica del país entre el 2023 y el 2050. Fíjese que acá en esta parte, en la esquina inferior izquierda de la gráfica, vemos el carbón. Para nosotros acá en Colombia, antes del 2035, ya deberíamos estar totalmente en cero. Esa es la proyección en el tiempo.
vamos a ver si se cumple eso o no. Por lo mismo que estamos hablando, porque como son decisiones políticas, especulaciones. Por ejemplo, la del gas, vea, la del gas no tiene proyección a reducirse significativamente. Lo mismo el agua, vea. Como somos un país rico en agua, ahí tenemos eso, por lo menos hasta el 2050, igual. ¿Qué va en crecimiento? Por ejemplo, la eólica, acá la del viento onshore, ahí tenemos. La fotovoltaica, que es esta clarita, vea, está acá. Es la que más va a crecer en los próximos, estamos en el 2026, en los próximos 24 años es la que más va a tener un cambio significativo, la que más se va a reproducir. Tenemos acá la generación distribuida, que se refiere a las comunidades energéticas, es decir, a comunidades que son autosostenibles. La bioenergía, la geotérmica, todas estas hay proyección a subir de aquí al 2050. Fíjese que la única que tendería a desaparecer sería la del carbón. Listo, no sé si hasta ahí tengamos alguna inquietud, alguna pregunta relacionada con todo esto. Yo les voy a compartir un documento donde saqué esta información para los que estén interesados en este tema de las metas gubernamentales. Profe, una pregunta. Señor. Cuando usted me habla de eólica offshore y onshore, ¿es similar a la energía fotovoltaica? O sea, conectada a la red o por fuera de la red. No, señor. Buena pregunta, Mauricio. Onshore se refiere a sistemas eólicos que están en tierra y offshore aquellos que están dentro del mar. No hay que confundirlos con los sistemas fotovoltaicos que son on-grid y off-grid. Pero sí, buena apreciación. Gracias. Buena apreciación. Se me olvidó hacer la apreciación ahí. Acá, bueno, viento onshore y viento offshore, lo que les acabo de explicar. Por ejemplo, acá dice solar fotovoltaica y solar más BESS. Esta quiere decir que es más batería, solar con batería. Por eso les decía que estos sistemas también van a ir en aumento. No solamente generar, sino también almacenar. Listo, entonces vamos a revisar de manera muy general acá cómo es el funcionamiento de las máquinas eléctricas, como les decía, las dos más comunes, que es el generador sincrónico y el motor de inducción. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un generador síncrono o sincrónico? Es un generador donde se produce un campo magnético en el rotor, ya sea mediante el diseño de este como un imán permanente o mediante la aplicación de una corriente directa. Luego, ese rotor va a girar mediante un motor primario. ¿Qué es el motor primario? Todo lo que acabamos de hablar. Por eso me gusta hacer acá esta primera introducción para entender bien ese concepto. Motor primario es cualquiera de estos. Luego se produce el campo magnético giratorio dentro de la máquina. Este campo magnético giratorio induce un conjunto de tensiones trifásicas dentro de los devanados del estator del generador. Ahí lo tenemos. En las clases pasadas nosotros analizamos todo el tema de por qué las señales son senoidales, cosenoidales, y es precisamente por esto, por la naturaleza de su generación. Como esto es un movimiento circular, entonces la salida va a ser una onda sinusoidal. Es lo más natural, lo natural del sistema. Acá tenemos dos partes, un inducido y un inductor. El inducido, en este caso, es el estator y el inductor es el rotor. Fíjese que es para el caso particular de una máquina que se comporta como generador. ¿Qué va a pasar en el motor? Va a ser lo contrario. El inductor va a ser la parte
estator y el inducido va a ser la parte del rotor, porque cambian de roles, cambian de función. ¿Listo? ¿Qué nos dice acá? Dos términos que por lo general se utilizan para describir los devanados de una máquina son devanados de campo y devanados de inducido. En general, el primer término se aplica a los devanados que producen el campo magnético principal, mientras que el segundo se aplica a los devanados donde se induce la tensión principal. Lo mismo que les acabo de decir en palabras más técnicas. Entonces tenemos acá un generador síncrono trifásico, donde tenemos tres bobinas, una roja, una verde y una azul. Cada una de ellas eléctricamente, ¿a cuánta distancia van a estar? A 120 grados, eso ya lo vimos, ¿cierto? ¿Cómo se genera? A través de un campo magnético acá en el rotor. Ese campo magnético se genera por una corriente eléctrica que viene de un motor de corriente directa, que puede ser un imán fijo o puede ser autoinducido. Ya lo vamos a ver. Entonces esta máquina, este generador va a tener un rotor de polos salientes, como lo estamos viendo acá en esta imagen y acá en este esquema. Entonces ahí tenemos norte-sur, norte-sur, norte-sur. Va a tener unos anillos rosantes para la recolección de la energía de esa fuente de corriente directa. Haga de cuenta cuando usted tapa un taladro, una licuadora que tiene unas escobillas, es el mismo principio. Entonces acá tenemos la vista frontal, tenemos la generación del campo y una vista lateral. Ya vamos a ver un video para concluir ya mejor todas estas ideas. Entonces fíjese que acá en esta máquina síncrona tenemos un excitador sin escobillas. Ese excitador está sobre el propio eje del motor. Quiere decir que esta parte de acá es la parte de corriente directa que hace que se genere el campo magnético acá en estas bobinas, y como esto va a girar por efecto del motor primario, ahí ocurre el fenómeno de la inducción. Entonces acá vemos el esquema, el diagrama, donde tenemos acá en el rotor el excitador, que es este de acá, este pequeño. Ese genera un campo, perdón, una señal alterna que hay que rectificar, ¿verdad? A través de unos diodos, un puente de diodos. Ya después de que se rectifica, pasa ya esa parte directa y genera el campo principal. ¿Listo? Entonces vemos acá el diagrama en el rotor y el diagrama en el estator. ¿Listo? Entonces acá está resumido todo lo que hablamos ahorita en las primeras diapositivas, que pueden ser turbinas de vapor, turbinas diésel, turbinas hidráulicas o cualquier elemento que haga que eso gire. Esa máquina, ese motor va a tener algunas pérdidas. La vez pasada habíamos hablado de las pérdidas técnicas, entonces acá tenemos esas pérdidas técnicas, asumiendo que la máquina está bien construida y los materiales son de muy buena calidad. Listo, entonces tenemos pérdidas en el núcleo, pérdidas en el cobre. Esto ya lo habíamos hablado en detalle cuando hablamos de los transformadores en el curso anterior, para resumirles rápido a los compañeros que hasta ahora vienen a este curso. Sabemos que el motor o el generador está construido con una parte de cobre, que son las bobinas, y unos núcleos que son de hierro. Y podemos encontrar diferentes tipos de pérdidas. Entonces, pérdidas en el núcleo referentes a esas pérdidas en el calentamiento del hierro, y las pérdidas en el cobre por el efecto Joule. Obviamente vamos a tener pérdidas por fricción, por rozamiento en el aire y por cosas mecánicas propias de la máquina. Listo, entonces vamos a revisar rápidamente las pérdidas en el cobre. Bueno, las pérdidas en el cobre son muy sencillas. Son las que encontramos en cualquier sistema eléctrico, que es el efecto Joule. Entonces, a mayor corriente, fíjese acá, a mayor corriente,
mayor va a ser la pérdida. Por eso, siempre en cualquier sistema eléctrico lo que se quiere es mantener la corriente lo más baja posible, porque si usted mantiene ese parámetro pequeño, la pérdida va a ser más pequeña. Luego tenemos las pérdidas en el hierro, que son pérdidas por histéresis y pérdidas por corrientes parásitas. Entonces vamos a ver un video y ya les explico más en detalle qué es esto de la histéresis. No, eso antes del video. Les voy a explicar acá rápidamente esta gráfica para entender el concepto de histéresis. Entonces usted va a tomar, se va a imaginar, por eso les digo que tenemos que tener mucha capacidad de abstracción. Usted va a tomar un pedazo de hierro. Ese pedazo de hierro va a tener unos dominios magnéticos orientados al azar. ¿Qué quiere decir esto? Que al interior del hierro a nivel atómico, las partículas se acomodan aleatoriamente. Las partículas de ese hierro están acomodadas aleatoriamente, unas hacia la derecha, otras hacia la izquierda, unas en diagonal. Como es un análisis tridimensional, esta cruz quiere decir que va hacia adentro, esa flecha. Y el punto quiere decir que va saliendo de la pantalla. Entonces usted se imagina como un cubo y estas flechas están aleatoriamente, orientadas al azar. Luego usted la magnetiza con un flujo magnético externo. Entonces, ¿qué va a pasar con estos dominios magnéticos? Se van a alinear en la dirección de ese campo. Ya todos hicimos el ejercicio mental, ¿sí? ¿Vamos bien ahí? Necesitamos hacerlo todos para que lo entendamos la siguiente parte. Silena, César, Mauricio, listo. Ya todo lo hicimos. Ya tenemos en mente qué fue lo que sucedió ahí. Ahora usted quita esa fuente externa. La pregunta es, ¿vuelven los dominios magnéticos a quedar en su forma original? No, señor, no, no queda. Quedan como, Nos, Sí, quedan sí, como Creo que sí, quedan, claro. El material tiende a quedan volver a su igual, quedan forma igual, original. quedan igual. César dice que queda igual. No, señor, no quedan igual, porque ya, es que yo soy mala para las O explicaciones. sea, vuelven a su sitio Esa- original. A ver, No, te escuchamos, Silena. ellos, como ya fueron sometidos a una fuerza, ellos ya por cuestión como de memoria, ellos ya quedan en esa forma de las flechitas derechas, pero es que no sé cómo expresarlo. No, pues yo creo que ya lo dijiste en una palabra, que es una palabra clave, el tema de la memoria. De la Eh, memoria. Ah, con eso quedamos bien, con esa palabra en mente estamos bien. César, su merced, ¿por qué dice que vuelven a su estado natural, a su estado original? No, pues pienso por lo que se coloca el imán, al quitarlo, pues vuelve otra vez, como cuando uno coloca un imán con algo y lo retira ya otra vez, queda otra vez normal todo. Pero Pienso fíjese que que estamos hablando acá a nivel atómico, y usted sabe que a nivel atómico empiezan a suceder cosas que a nivel macro no pasan. Por eso todo lo que nosotros estamos hablando acá lo estamos reduciendo al campo o a los conceptos macroscópicos. Como esos conceptos macroscópicos muchas veces no funcionan, por eso se inventaron el tema de la mecánica cuántica. Entonces, todo esto que nosotros estamos hablando tiene muchas respuestas en la mecánica cuántica, que ahorita no nos vamos a meter con eso, todos no estamos en esa capacidad, eso son teorías mucho más avanzadas, pero fíjese que las teorías de Newton, que es lo que estamos hablando acá, las ecuaciones de Maxwell, nos sirven para entender de manera muy precisa lo que nos interesa.
¿Listo? Pero hay cosas que se salen un poco de nuestra imaginación. Listo, no sé si alguien más tenga algo más que aportar, alguna observación, alguna pregunta adicional. Entonces la respuesta No, acá pues, es, sí, Profe, Santiago. una lo que pregunta hablando de motores, ¿qué diferencia hay de un motor de esos que usted nos está mostrando a un servomotor? Listo, ya vamos a hablar de esa parte. Eso dejémoslo un poquito más para adelante, César, para las siguientes Listo, clases. listo, profe. El tema de los servomotores también es un campo muy bonito por el tema de la eficiencia industrial, donde vamos a reducir mucho el tema de las poleas, el tema de las cadenas. Eso va a hacer que nuestro sistema sea más eficiente energéticamente. Pero el servomotor es igual que esta máquina, solamente que tiene una disposición diferente, una aplicación diferente. Ok, Mm, profe. Santiago, ahora sí. no, pues yo iba a decir que, pues que estaba como de acuerdo con lo que estaba compartiendo, pues como por ejemplo el tema de que de una aguja imantada que esas pues se ven en las brújulas, ¿no? Que después de que se imanta ella sigue teniendo su propia orientación. Sí, señor. Entonces yo diría que en resumidas cuentas, pues, llegó la compañera, que después de que se genera como esa imantada, digámoslo así, porque no sé cómo más decirlo, Sí, está bien. pues se mantiene ya con una orientación. O sea, mi concepto, o sea, lo que yo medio entendí. No, sí, está bien. Estamos bien. Estamos perfectos ahí. Entonces, puede que tiendan a otra vez a no quedar totalmente organizados, pero sí con cierta orientación. Fíjese que acá no está totalmente en dirección del campo, sino que puede quedar algunos acá desordenados, pero claramente ya se sabe que algo pasó por ahí. Entonces, esto Profe, y también eso no dependería también del material, ¿cierto? para allá íbamos, perfectamente. Entonces, fíjese que acá, este campo magnético, este flujo magnético depende de la fuerza magnetomotriz o de la intensidad del campo, que es generada por la corriente. Entonces, fíjese que acá en un momento cero, que es cuando el material está totalmente ajeno a ese flujo, estamos acá en el origen. Yo le empiezo a poner esa fuerza electromagnetromotriz, perdón. Entonces empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir y llega a un punto donde ya queda ordenado. Digamos que es en este punto, ya quedó totalmente ordenado. A pesar de que yo siga aumentando la intensidad del campo, ya no se puede ordenar más. Ahora, si yo quiero quitar esa magnetización, vengo acá en esta dirección y llegaría a este punto. Pero fíjese que este punto es diferente al punto original, vea, que es lo que llamamos flujo residual, lo que ustedes están hablando en palabras castizas como imantación, que me parece una buena expresión. También se llama flujo remanente, flujo residual. Vea. Si yo quiero, intento cambiarle la polaridad, es decir, que ya no estén mirando a la derecha, sino a la izquierda, ¿qué es lo que va a suceder? Lo mismo que pasa en la parte superior. Llega un momento en que se alinean totalmente hacia la izquierda y si yo quiero volver, nunca puedo volver a esa original, vea. Por más de que ya le cambie la dirección para allá y para acá, ya queda ese flujo remanente. Entonces lo que dice el compañero tiene que ver con el material con el que está construido ese pedazo de hierro, que sabemos que ahí los que de pronto han trabajado con el tema de los metales, de los materiales, que hay una tabla de aceros. Usted tiene cantidad de aceros para hacer cantidad de cosas, ¿cierto? Lo mismo acá. Entonces, una cosa es hacer un motor de inducción, hacer una máquina sincrónica, hacer una mesa, por ejemplo, con cierto acero, hacer una campana para una cocina, se utilizan diferentes tipos de aceros.
Lo mismo pasa acá. ¿Qué acero vamos a utilizar nosotros para construir ese núcleo? Un acero donde esta curva sea lo más pequeña posible. Si usted va y mira las curvas de otros aceros, eso tiende a ser más ancho. Porque como eso nunca se va a imantar, entonces no va a tener problema. Como acá en nuestro caso sí vamos a tener fluido magnético, flujo magnético, entonces tenemos que asegurar que esta curva sea lo más delgada posible. ¿Qué pasa si utilizamos una muy gruesa? No va a pasar el flujo. Pues vamos a almacenar energía. Y si almacenamos energía, el generador está hecho para eso, para almacenar, ¿no? ¿Cierto? Él lo que quiere es transmitir lo más posible, sin almacenar absolutamente nada. Porque como en todo el proceso de distribución de la energía van a haber no solamente un generador, sino ¿cuántos? Miles de generadores en un sistema interconectado. Miles de transformadores. Entonces, la sumatoria de toda esa energía almacenada va a hacer que ese sistema no sea tan eficiente. Por eso es importante escoger un buen material. ¿Listo? La otra pérdida es la pérdida por corrientes parásitas. Entonces tenemos acá ese bloque metálico. Este bloque es macizo. A través de ese bloque va a haber un flujo magnético. Ese flujo magnético va a inducir una corriente por la inducción de Faraday. Esa corriente, ¿qué va a hacer? A través de ese núcleo, calentarlo. ¿Cómo lograron disminuir esa corriente parásita? Laminando el núcleo. Entonces ya no tenemos un bloque sólido, sino ese bloque está constituido por muchas láminas. Eso hace que la corriente parásita sea más pequeña en cada una de esas láminas. Esas corrientes se llaman corrientes de Foucault. Listo, entonces devolviéndonos acá un momento. Ya entendimos cuáles son las pérdidas por histéresis y las pérdidas por corrientes parásitas. ¿Cuánto dura este video? 5 minutos, ¿alcanzaremos? No, arrancamos ahorita con el video para no estar ahí con afán. Donde en ese video vamos a resumir todo lo que hablamos acá en palabras. ¿Listo? Entonces ustedes saben que con un video uno entiende mejor el concepto. No sé si tengamos algo, una observación, algo más que añadir ahí. Les voy a compartir mientras tanto. Les voy a compartir el formulario de la asistencia para que la vayamos llenando, por favor. Listo, entonces ahorita que vengamos ya nos queda la parte más sencilla que es ver el video, analizarlo. Vamos a ver dos videos, el del generador y el del motor. ¿Listo? Entonces tomémonos un descanso, faltan 3 minutos para las 7, vámonos a las 7:10 y continuamos, ¿listo? Ya les envío el nuevo enlace. Gracias, profe. Listo. Ya nos vemos entonces.
¿Cómo así no presentan ese? Ah, claro. Ahora falta es que no lo presente.
El peor equipo del mundo. Va último Como 2 puntos. Ya está eliminado. y vea, fue el que más le metió billete. La peor representación en todo el mundo. Campeón de Colombia. Claro, porque se acuerda que el Pereira llegó allá y llegó a octavos cuando fue hace 2 años. Todo el mundo lo daba por muerto y pasó a octavos. Campeón de Colombia. Ya no califica, imagínate, quedan creo que 2 partidos de visitante y no lo pagan. Y creo que en Brasil es uno. Sí, con Palmeiras. Y mañana con el Sporting de Cristal allá. Y al Junior siempre le duele la altura. Los va a perder, los dos los va a perder. Ya está eliminado. Yo digo, ya está eliminado. Tiene que ganar para que vaya a la Suramericana. No va a ganar. Ninguno de los dos va a ganar. Por eso llegué temprano. Hacerle fuerza Platense. No, a ver de Millonarios. Que ahorita juega Miguel. Ah, sí. ¿Y qué hincha de cuál de los dos? Ni sabía. ¿Sabes quién es hincha? Santa Fe. Santa Fe, bueno, ya perdiste. Él está aquí desde hace rato esperando el turno del campeón. Cuídate de eso.
Un poco, no bastante, la verdad. Creo que mayo estuvo mejor que abril, ¿no? A pesar de todo, porque mayo siempre tiende a ser más pesado, pero es que este abril estuvo... Profe, Señor, sí, qué pena, profe, muchas gracias. Es que había tenido problemas con el micrófono, pero ya parece que se solucionó. Muchas gracias, profe. listo, Gonzalo. ¿Cuál era la pregunta que tenía? Sí, profe, más que una pregunta, es que quería hacer un aporte. Señor. Sí, Gonzalo, hágalo. Creo que se le fue el audio otra vez al compañero. Bueno, vamos a ver el video de 5 minutos, donde vamos a redondear todo lo que acabamos de hablar ahí en palabras, ¿listo? Todo lo que acabamos de decir. Los alternadores son el caballo de batalla de la industria de generación de energía. ¿Me confirman, porfa, si estamos viendo y escuchando? No hay Escuchando y escuchando, pero viendo, no ¿no? bien. Profe. Video no hay. Sí, sí. Escuchando, pero no viendo. Está compartiendo pantalla. No has compartido la pantalla, profe. Gracias. ¿Ahora sí? Es Sí, capaz de señor. Listo, generar gracias. energía DCA a una frecuencia específica. También se le llama generador síncrono.
La electricidad se producen alternadores por inducción electromagnética para generar electricidad en una bobina. O la bobina debe girar con respecto al flujo magnético, o un flujo magnético debe girar con respecto a la bobina. En el caso del alternador se utiliza este último enfoque. Las bobinas del rotor y del estator son las dos partes principales de un alternador. El rotor produce un flujo magnético rotativo. Las bobinas del estator son estacionarias. Y el flujo magnético rotativo asociado al rotor induce electricidad en las bobinas del estator. El tipo de rotor que se muestra aquí se conoce como rotor de polo saliente. Para obtener una mejor comprensión de su funcionamiento, consideremos el rotor con solo 4 polos. Las bobinas del rotor se excitan con una fuente de energía de corriente continua. El campo magnético producido a su alrededor sería como se observa. El rotor está hecho para girar por un impulsor principal. Esto hace que el flujo del rotor también rote junto con él, a la misma velocidad. Tal flujo magnético giratorio ahora intersecta las bobinas del estator, que se ajusta alrededor del rotor. Esto generará una fema alterna a través del devanado. Aquí hay una versión ralentizada de la interacción entre el rotor y el estator. Para este sistema de 4 polos, cuando el rotor gira media revolución, el FEM hace un ciclo completo. Se puede establecer fácilmente que la frecuencia del FEM inducido, la velocidad del rotor y el número de polos están conectados a través de la siguiente relación. De esta relación se desprende claramente que la frecuencia de la electricidad producida está sincronizada con la velocidad de rotación mecánica. Para producir corriente trifásica de corriente alterna, se colocan en el devanado del estator 2 bobinas más de este tipo, que tienen una diferencia de fase de 120 grados con la primera. Generalmente, un extremo de estas 3 bobinas tienen conexión en estrella, y la electricidad trifásica se extrae de los otros extremos. De esta ecuación queda claro que para producir electricidad de 60 Hz, un rotor de 4 polos debe funcionar bajo las siguientes RPM. Unas RPM tan enormes inducirán una tremenda fuerza centrífuga en los polos del rotor y puede fallar mecánicamente con el tiempo. Así que los rotores de polos salientes tienen generalmente de 10 a 20 polos, lo que demanda menores RPM. O los rotores de polos salientes se usan cuando el rotor principal gira a relativamente menos RPM. El núcleo de los polos se utiliza para transferir eficazmente el flujo magnético y están hechos con una lámina de acero bastante gruesa. Esta lámina aislada reduce la pérdida de energía debido a la formación de corriente de Foucault. El bobinado del estator del sistema trifásico de 12 polos se muestra aquí. El núcleo del estator se utiliza para mejorar la transferencia del flujo magnético. La corriente continua se suministra al rotor a través de un par de anillos colectores. La corriente continua se suministra desde una fuente externa o desde un pequeño generador de corriente continua que se encuentra en el mismo motor principal. Estos alternadores se llaman autoexcitados. Con variación de carga, el voltaje de salida del terminal del generador variará.
Se desea mantener el voltaje terminal en un límite especificado. Un regulador automático de voltaje ayuda a lograr esto. La regulación del voltaje se puede lograr fácilmente controlando la corriente del campo. Si el voltaje terminal está por debajo del límite deseado, el regulador aumenta la corriente del campo y, por lo tanto, la intensidad del mismo. Esto resultará en un aumento del voltaje terminal. Si el voltaje terminal es alto, se hace lo contrario. Por favor, apóyanos en patreon.com para que podamos hablar. Listo, ¿tenemos ahí alguna observación referente al video? Algo que les haya llamado la atención, que les haya inquietado. Profe, ¿cuánto tiene de vida útil las... se me fue el nombre de las bandas que llevan un resorte? Dependiendo del fabricante. Sabemos ya. que hay diferentes tipos de fabricantes, unos con mayor nombre en el mercado, otros con menor. También dependiendo del uso que se le dé a la máquina, ¿cierto? A ese generador. Si es un generador que va a funcionar las 24 horas y va a funcionar 12 horas. Si es, por ejemplo, el motor diésel que vimos ahorita, que puede ser que funcione solamente una vez al mes, una vez cada 15 días, dependiendo del uso, ¿cierto? Sí, claro. Es dependiente del uso. Sabemos que en el mercado hay de todas calidades. ¿Algo más que les haya llamado la atención? Profe, una pregunta. Sí. La energía continua de inducción, dependiendo la potencia que usted necesite, o sea, la cantidad de corriente que usted vaya a generar, así mismo tiene que ser una relación o es independiente. Para sí mismo, pues darle la velocidad al rotor. Sí, señor, tiene, no, la velocidad, ¿quién se la da, Juan Carlos? Imagino que el motor primario. El motor primario. Ajá. ¿Que el motor primario cuál es? Todo lo que vimos acá. Esa velocidad de ese rotor depende de todo esto. Por eso hablábamos acá, por ejemplo, del sistema eólico, que debíamos controlar la velocidad, ¿cierto? Acá era más fácil en estos sistemas. Acá teníamos que tener una relación, una conversión, ¿cierto? De velocidad. Pero esa velocidad, fíjese que la da el motor primario. Es decir, la velocidad que tenemos acá. La velocidad con la que está girando esto. Esa velocidad la da ese motor primario. Creo que la pregunta suya va por este lado. Sí, ok, esa era la idea. Entonces, fíjese acá. Como este es autoexcitado, fíjese que tiene un motor, perdón, un generador auxiliar para generar esa corriente directa para excitar las bobinas principales. ¿Qué pasa con...? Bueno, listo. Ya sabemos cómo es el principio de funcionamiento acá. Una vez que nosotros conectemos el generador a la carga, ¿qué va a pasar cuando la carga aumente? Digamos, poniéndolo en contexto, una cosa es un generador cuando está alimentando a mediodía y otra cosa cuando está alimentando en la noche. ¿Cuándo van a requerir más energía? En la noche. En la noche, ¿cierto? Entonces en la noche nosotros debemos subir la tensión porque sube la carga, es proporcional. Sube la carga, subo la tensión. O mejor, no dejo caer la tensión, para ponerlo en términos más técnicos. Si estamos a 220, si estamos a 120 voltios, yo no puedo permitir que esa tensión decrezca. ¿Qué hago para mantener en esa tensión? Un regulador. Un regulador de tensión que es automático. Entonces ese regulador me dice, ojo que la tensión está cayendo. ¿Cómo la subo acá entonces? Incrementándole más corriente al primario. Exactamente. Entonces acá aumento la corriente
Si aumento la corriente, aumenta el campo y aumento también el nivel de tensión inducida. A eso nos referimos acá con, bueno, con la corriente continua y con la tensión terminal. Ayuda a lograr esto. La corriente continua se suministra desde una fuente externa o desde un pequeño... Señor. Para variar las revoluciones. La corriente continua se suministra desde una Perdón, fuente que externa. no lo escuché. Ahora sí dices. Para variar las revoluciones del motor, ¿se hace por medio de la corriente? No, señor, no necesitamos variar la revolución del motor. La velocidad no cambia. O sea, ¿siempre son 1800? Sí, señor. ¿Qué es lo que estamos aumentando? Para mantener esa tensión fija. Corriente. Corriente, profe. Pero la corriente de excitación. Excitación, sí, señor. ¿Ah? Sí. Claro, porque vea, si eso gira a ciertas revoluciones, eso ya está calculado. Aumentamos es el campo magnético. Si aumentamos es el campo magnético, ¿de dónde viene el campo? De la corriente. ¿De cuál corriente? De esa corriente de autoexcitación. De este primer generador auxiliar o primario que llaman. Perdón que me devuelva un momento. Era lo que estábamos viendo acá en esta imagen. ¿Cuál era? Acá vean, ¿sí? Tiene el bobinado principal y tiene el auxiliar. Como ese bobinado, que es el excitador, genera en corriente alterna, hay que hacerle una rectificación para que sea en corriente directa. Esto es lo que nosotros cambiamos, esa corriente de excitación para aumentar o disminuir el campo según sea la necesidad. Esa sería como la parte más importante ahí del video. Bueno, acá también nos hablaban de que podíamos tener un rotor con 4 polos. ¿Cuál era el inconveniente de eso? Que para generar lo mismo, eso debería rotar más, tener una rotación más significativa, es decir, una mayor velocidad. ¿Qué implica eso? Mayor velocidad. Lo que estábamos hablando ahorita de los generadores eólicos. Daños mecánicos, ¿cierto? Entonces, para reducir la velocidad, se añaden más polos para tener la misma inducción. Profe, perdóname la influencia. O sea, que en el caso de la hidroeléctrica, por ejemplo, lo que hace realmente el agua es prácticamente es activar el motor primario. Sí, señor. Porque es que vea, ¿qué es lo que hace el agua? El agua lo que mueve es esta turbina, vea. El agua está moviendo esta turbina. ¿Y esa turbina dónde va acoplada? Acá, vea. Que ya en vida real se ve de esta manera. Vea, va acoplada acá a un generador de este tipo. Bueno, acá está solo el rotor, pero es lo que va a hacer mover ese rotor, ¿sí? Entonces acá a este eje usted conéctele ahí la turbina. Y esa turbina está movida por agua, vapor, viento, lo que sea. Pero este principio es el mismo. Ok, profe. ¿Listo? Ahora sí. ¿Qué más podemos destacar ahí del video? El tema de la velocidad, entonces ya sabemos que es constante por los efectos mecánicos. Eso lo calculamos, entonces ya no podemos cambiar ese parámetro. El tema de las pérdidas también nos hablaron ahí de cómo ese núcleo va laminado. Acá nos mostraban cómo iba laminado ese núcleo por acá atrás. Estator son estacionarias. Su funcionamiento, conducido a su alrededor, sería... Ahora intersecta las bobinas del estator, que se ajusta alrededor del rotor. El rotación mecánica en conexión en este... laminado. Inducirá... Así que es RPM.
El núcleo de los polos es bastante gruesa. Ahí vea. Esta ¿Sí ve? lámina Va laminado. aislada reduce la pérdida de energía debido a la Tanto la formación de parte del corriente de rotor Foucault. como la parte del estator. El bobinado del estator del sistema trifásico de 12 polos se muestra aquí. El núcleo del estator se utiliza para mejorar la transferencia del flujo magnético. Todo va laminado. Estator y rotor. La corriente continua se suministra al rotor a través de un par de anillos colectores. Listo, entonces creo que esas son las tres ideas fundamentales ahí que podemos extraer del video. Vamos a continuar. Ya nos Una quedan consulta, acá. profe, una Señor. consulta. Sí, señor. Esa capacidad, profe, o esa generación también se puede KVA. Sí, señor. Ahí lo estamos, no, lo estamos viendo en qué, los generadores. ¿Vatios, profe? Un motor y un generador, ¿en qué lo medimos? RPM. Ese es un parámetro. La potencia en que la medimos. Kilovatios o kVA. O en HP. caballos de potencia, ¿cierto? En HP. Okay, Caballos de potencia. Horsepower, ok. El kVA lo utilizamos ¿para qué? Para los transformadores, ¿cierto? Sí, señor, por los kilovoltiamperios. kVA. Acá nos referimos a HPs o a kilovatios. Ok, Listo. profe, muchas gracias. Vamos a mirar esta parte que es muy importante. Entonces dice, operación en paralelo de generadores de corriente alterna. Entonces, en el mundo actual es muy raro encontrar que un generador síncrono suministre independientemente de su propia carga. Esta situación solo se encuentra en algunas aplicaciones que se salen de lo normal, tales como generadores de emergencia. En todas las demás aplicaciones de generadores hay más de uno que opera en paralelo para suministrar la potencia que requieren las cargas. La situación en la red de potencia de Estados Unidos es un ejemplo extremo de esta situación, en la que literalmente miles, vean el orden, miles de generadores comparten la carga del sistema. ¿Por qué se utilizan los generadores síncronos en paralelo? Hay muchas ventajas para ello. Entonces, volviendo acá a nuestra matriz, vea, todo esto está funcionando simultáneamente. El carbón, el viento, el gas, la solar, la hídrica, todo está interconectado. Ahí nos ponían el ejemplo de Estados Unidos. Sabemos que Colombia es más pequeño, los requerimientos energéticos son más pequeños, sin embargo, tenemos también cientos de generadores conectados simultáneamente. Entonces acá vamos a ver un ejemplo de cómo acoplar un generador con otro. Esa es la idea. Acá, bueno, nos muestran... Sí, Gonzalo. Qué pena, profe. Sí, es que lo que usted ahorita hablaba en paralelo, es que resulta que hace poco me dijo un profesor que aquí en Colombia hay empresas las cuales son generadores de energía y que ellas están todo el tiempo en stand-by. ¿Qué quiere decir? Que si nuestra red principal falla, esas generadoras ingresan pues a suministrar, pero que ellas están siempre en stand-by, generando, más no, digamos, la estamos utilizando. Algo así fue la idea que nos planteó el profesor. Sí, le redondeamos ahí precisamente esta parte. Perdón que me devuelva tanto, pero es importante esta diapositiva. Entonces, por ejemplo, acá en Colombia, 70% estamos con la parte hidráulica. Entonces, digamos, en una bonanza de agua, una bonanza de lluvias, estamos bien porque está funcionando esto, no dependemos de esto de acá. Sin embargo, esto no puede estar desconectado. Eso está ahí como en el arrocito en bajo. En el momento que haya una contingencia y necesitemos que deje de llover o que baje el caudal, toque utilizar esto de acá, pero ya, como su merced lo dice, algo de emergencia, algo que está ahí en stand-by. ¿Por qué se hace eso? Porque esto no es ir a prender la estufa en la casa. Esto es un proceso más complicado, un proceso más largo. Entonces, obligatoriamente siempre tiene que estar
prendido. Eso también tiene que ver con las normas que están escritas en la NTC 2050, en el RETIER, en todo lo de la CREG, en todo el tema de servicios públicos. Se debe garantizar que haya un respaldo, el tema de la confiabilidad. ¿Listo? Profe, Señor. ¿me permite la palabra? Sí. Profe, pasa así como cuando yo trabajaba en un aeropuerto y había una planta eléctrica, así como habla el compañero, esa estaba ahí por si se iba la luz, ella misma se activaba en 4 o 5 segundos para que las luces de la pista no quedaran fuera de servicio ya. Porque si quedaban fuera de servicio el aeropuerto se cerraba ya. Pues imagínese. Entonces, así como dice el compañero. Ajá. Así. Sí, eso aporto ahí eso ya. Y eso ocurre en todas las actividades económicas, no solamente en un aeropuerto, sino también imagínese en un hospital que estén allá haciendo una operación, una cirugía de alto riesgo y que se vaya el fluido eléctrico. Esa transferencia tiene que ser automática y estamos hablando en cuestión de máximo un segundo. Algo tiene que ser muy rápido. Sí, Mauricio. Profe, que les decía a los compañeros que para eso hay equipos que se encargan de hacer esa transferencia y yo creo que no solo refiriéndonos a las plantas, sino por ejemplo en la fábrica donde yo trabajo tienen sistemas fotovoltaicos y calderas. Entonces ellos constantemente están inyectando a la red, pero sí necesitan ¿cómo me podría decir? Sincronizar con la red energética, porque por ejemplo la fotovoltaica maneja una frecuencia diferente y creo que la de calderas también. Entonces las sincronizan y están ahí como, o sea, constantemente inyectando en la red. Bueno, la fotovoltaica en esencia no debería tener frecuencia porque es corriente directa. Lo que hacemos es poner un inversor y programar ese inversor a la misma frecuencia de las demás cargas y a la frecuencia de la red. Entonces, para allá vamos, para allá vamos. Bueno, me alegra que hayan traído ahí cosas de su trabajo para que entendamos mejor ese concepto que vamos a ver a continuación. Creo que les va a servir a ustedes ya para complementar lo que ustedes ya saben. ¿Listo? Acá entonces lo más intuitivo que podemos encontrar ahí. ¿Cuál es la ventaja de esos generadores en paralelo? Que pueden alimentar una carga más grande que si fuera uno solo. Aumentamos la confiabilidad, lo que les estaba diciendo. El tema también que le podemos hacer mantenimiento preventivo, porque lo podemos retirar, porque tenemos otros respaldos. Podemos también operar con una fracción de esas máquinas cuando la carga disminuye. Esas serían las ventajas evidentes. Entonces acá tenemos dos generadores, generador 1 y generador 2. Entonces usted se imagina acá, uno hidráulico y uno de diésel, por ejemplo. O eólico, que se quiere imaginar. Hay que conectarlos. ¿Los podemos conectar así como así? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que hay unas diferencias, lo que ustedes decían, diferencias de tensión, diferencias de frecuencia y diferencias de secuencia de fase. Entonces tenemos que igualarlos. Entonces lo primero y más intuitivo es igualar la tensión, que ambos generadores tengan la misma tensión. Lo segundo, tienen que tener la misma secuencia de fase. ¿Se acuerdan de esto de la secuencia de fase que hicimos varios ejercicios? Tercero, los ángulos de fase de la fase A de ambos equipos deben ser iguales. Y la frecuencia del generador nuevo, que llamamos generador de aproximación, debe ser un poco mayor a la frecuencia del sistema en operación. Entonces ahí tenemos los dos generadores. No, mentiras, los dos tipos de secuencias que existen. Secuencia ABC y secuencia ACB. Entonces, ABC, ACB. Habíamos dicho que esta la llamábamos secuencia positiva y esta secuencia negativa. Debemos asegurarnos que ambos estén en la misma secuencia.
Entonces hay un método muy famoso que es el de las 3 lámparas que se utilizó por mucho tiempo. Y ahorita pues hay sistemas automáticos más sofisticados, pero este nos sirve para entender cómo es el funcionamiento. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el diagrama. Generador 1 y generador 2. El método se llama de las 3 lámparas. Vea cómo están conectadas. Entonces vamos a suponer que los dos generadores están a la misma tensión. ¿Basta con eso para poder conectarlo? No, ¿cierto? ¿Qué debemos garantizar? Que tengan la misma frecuencia. Eso lo podemos hacer individualmente con cada uno de los generadores. Luego debemos garantizar que tengan la misma secuencia de fase. Para ponerlo de pronto en un contexto más amigable para todos, es como cuando usted conecta un motor trifásico. Si usted le cambia 2 de las fases, él cambia de giro. Lo mismo va a pasar acá. Él se va a emprender primero el bombillo 1, después el 2, después el 3, en una secuencia que es rotativa. Cuando esto se enciende simultáneamente, quiere decir que el generador y el generador, perdón, el 1 y el 2 tienen la misma secuencia de fase cuando están prendidos simultáneamente. Ahí ya garantizamos que la secuencia es la misma. Luego, ¿qué debemos hacer? Debemos garantizar que estén la fase A y la fase A en la misma posición. Tenemos acá el diagrama, perdón, el diagrama fasorial. Entonces tenemos la fase A, la fase B y la fase C. Vamos a hacer lo contrario. Secuencia positiva. Esto está girando hacia allá, ¿cierto? A, B y C. Esto está girando así, para que sea secuencia positiva. Este es el generador 1. Para que el sistema se pueda conectar, debemos garantizar lo siguiente. Este sería el siguiente diagrama. En cualquier tiempo, entonces este es generador 1 y este es generador 2. En un tiempo aleatorio, ese A puede estar por acá, el B puede estar por acá y el C puede estar por acá. No lo puedo conectar porque vea, hay una diferencia de fase. ¿Sí ve? Acá estamos a 0 grados y acá estamos a teta grados. Debemos garantizar que tanto A del primer generador esté igual que el segundo generador. Entonces, como esto está girando, ¿qué es lo que hacemos? Este giro, si esto está a 60 Hz, este lo ponemos a 60.1 Hz, un poquito más rápido. ¿Para qué? Para que en algún momento se alineen. Como este está girando más rápido que este, en algún momento van a coincidir. Cuando coinciden, ¿qué va a pasar? Estos bombillos se van a apagar y ahí es momento de hacer la conexión. En el momento que hay coincidencia, se apagan los bombillos y cierro el interruptor. Esa es la idea. ¿Sí? Profe, qué Señor. pena una pregunta. Señor.
¿Cuánto tiempo se tiene para hacer esta función? Es cuestión de segundos, 10, 15 segundos, de acuerdo a ese parámetro. ¿De qué depende el tiempo? Depende de este número. Si usted pone acá 60 Hz y pone 60.1 Hz, ese tiempo está entre 10 y 15 segundos. Si pone acá 60.5, de pronto es menor. Fíjese que esta frecuencia es muy parecida a esta. No vamos a ir a poner acá 70 Hz, porque ya va a haber choque mecánico. Tiene que ser muy cercana la frecuencia de ambos generadores. Este método se utilizó por bastante tiempo. ¿Qué hay hoy en día? Bueno, acá está todo lo que acabé de explicarles en palabras. Hoy en día, pues hay sistemas más sofisticados, como los sincronoscopios, que hacen lo mismo. Comparan acá si va muy rápido el segundo generador o muy lento. Él lo va corrigiendo. Lo importante es que en algún momento se encuentren, se acoplen. ¿Sí? Listo, entonces, ¿cuál es la idea? Como de pronto es un concepto que no es tan claro, tan intuitivo en el momento, entonces la idea es que le echemos un poquito de cabeza, que analicemos toda esta información que está acá, que analicemos estos dos gráficos, este de acá y esta información, revisemos nuevamente el video y tratemos de digerir. Eso yo sé que ahorita en el momento no es tan sencillo, pero es importante entender todo eso. Profe, Señor, ¿y el choque mecánico qué implicaciones tiene en las máquinas, en los generadores? ¿Se queman, se dañan, siempre la parte mecánica hay que tratar de cuidarla. Un choque mecánico, por ejemplo, acá en este eje, los que trabajan con temas de ejes, ir a cambiar un eje, ir a cambiar un rodamiento, ustedes saben que eso tiene su ciencia, ¿no? Si usted va a cambiar un rodamiento, usted debe utilizar acá las herramientas adecuadas para sacarlo y no dañar el eje, porque ir a rectificar este eje, ustedes saben cómo es eso. Si esto pierde eh, alineamiento. Su alineamiento, gracias. Ustedes saben qué implicación tiene en la máquina, digamos, en cualquier máquina. En una batidora, en un motor, en una banda. Todo lo que es mecánico es difícil de corregir, más que lo eléctrico. Lo eléctrico usted se puede, como que hay un poquito más de viabilidad. Lo mecánico ustedes saben que es más delicado. Regularmente, profe, se ve en las lavadoras. En una lavadora, por ejemplo, que pierde un poquito de esto, eso ya empieza a saltar allá feo, a moverse feo. En un piñón, por ejemplo, cuando el piñón pierde sus propiedades, cuando está, por ejemplo, mal lubricado, ustedes saben cómo es esa cuestión. Por eso es que dicen que la mecánica es perfecta. Sí, yo digo que es más delicada, sí, es más el tema también de la dilatación por la temperatura. Usted ve que en cierta temperatura funciona bien y cuando cambia de temperatura eso ya empieza a funcionar diferente. Mientras que usted en la electricidad usted tiene un poquito más de viabilidad de hacer una cosa hacia allá, hacia acá, le da como más opciones. Profe, o sea que conectar eso en desfase no genera ningún corto desde el punto de vista eléctrico. Sí, claro, ahí se genera corto si usted no lo sabe conectar. Si usted viene y lo conecta acá, de buenas a primeras, acá, generador 1, generador 2, si usted dice tensión y están igual, frecuencia igual, vengo y conecto, ahí la embarra. Tiene que garantizar esto que estamos viendo acá, que estén ambos en la misma posición. Vea que si lo conecta cuando está
adelantado, ahí puede haber un choque si esta frecuencia es mayor. Mientras tanto, no, él va girando, él va girando, él va girando, él va girando. Esa carga es absorbida acá por los bombillos, esa energía, esa diferencia de potencial es absorbida por los bombillos. Cuando se nivela, ahí sí usted lo conecta. Ok. Ajá. Ahí es cuando usted cierra el circuito. Cuando esto está nivelado, están en la misma posición. Profe, una pregunta. Señor. ¿Ese enlace lo hace el sincroscopio o qué otro tipo de elementos lo hacen, profe? Para que no se adelante ni se atrase la frecuencia y se encuentren los dos generadores, el 1 y el 2, cuando el uno... Sí, eso lo hace el sincronoscopio. Pero fíjese algo importante acá. Una vez que usted cierra el circuito, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un acople magnético. Es decir, este nuevo elemento, porque estamos hablando acá un ejemplo donde solamente hay 2 generadores, pero imagínese acá donde hay 1000 generadores y queremos incluir uno más. Este generador se acopla magnéticamente a toda la red. Ya no hay necesidad de tenerlo ahí, hacerle más cosas, sino él se acopla magnéticamente. Obviamente que todo el sistema tiene en cada una de sus partes un sistema de control donde mantiene todos los niveles de tensión y de frecuencia estables. Entre más sensores tenga el sistema, pues más efectivo va a ser. Estamos reduciendo acá el problema a lo más sencillo, a solo 2 generadores. Gracias, profe, por la aclaración. Le agradezco. Muy amable, profe. Listo, John, con gusto. Vamos a mirar en estos 10 minutos que nos queda este video de 3 minutos, para entender el motor de inducción. Las próximas clases vamos a volver a esta máquina, entonces después redondeamos las particularidades de este elemento, ¿listo? Entonces ahorita vamos a ver una primera mirada, ya después vamos a hacer un poquito más específicos. Comúnmente utilizadas. Son más económicas, fuertes y fáciles de... ¿Sí se está escuchando y viendo? Sí, señor. Listo, gracias. mantener comparadas con otras alternativas. En este video aprenderemos a trabajar con un motor de inducción de jaula de ardilla trifásico. Tiene 2 partes principales, estator y rotor. El estator es la parte estacionaria y el rotor es la parte rotativa. El estator se hace apilando láminas de acero de ranuras finas, altamente permeables, dentro de un marco de acero o hierro fundido, haciendo pases de vanados a través de las ranuras del estator. Cuando una corriente sea trifásica pasa a través de él, algo interesante pasa. Produce un campo magnético giratorio. Para entender este fenómeno mucho mejor, considere un devanado trifásico simplificado, con solo 3 bobinas. Un cable cargando corriente produce un campo magnético a su alrededor. Ahora, para este arreglo de campo magnético especial, producido por una corriente sea trifásica, será mostrada en un instante en particular. Con variación en la corriente CA, los campos magnéticos toman una orientación diferente como se ve. Para estas 3 posiciones, está claro que es como un campo magnético de fuerza uniforme rotativa. La velocidad de rotación de un campo magnética es conocida como velocidad de sincronismo. Asume que estás colocando un conductor cerrado dentro de él, y a que el campo magnético está fluctuando, una fuerza electromotriz será inducida en el circuito cerrado de acuerdo a la ley de Faraday. Esta FM producirá una corriente a través del bucle. Así que la situación se ha vuelto de que un bucle cargado de corriente está situado en el campo magnético. Esto producirá una fuerza magnética en el circuito cerrado, de acuerdo con la ley de Lorentz, y el circuito empezará a rotar.
Un fenómeno similar ocurre dentro de un motor de inducción también. Aquí, en lugar de un circuito cerrado o bucle simple, se usa algo muy similar a una jaula de ardilla. Corriente sea trifásica pasando a través de un estátor devanado produce un campo magnético rotativo. Así que, como en el caso anterior, la corriente será inducida en barras de una jaula de ardilla, que se pone en cortocircuito por anillos extremos y empezará a rotar. De allí el nombre motor de inducción. La electricidad es inducida por un rotor por inducción magnética en lugar de una conexión eléctrica directa. Para ayudar dicha inducción electromagnética, láminas con núcleo de hierro son empacadas dentro del rotor. Estas rebanadas tan pequeñas de capas de hierro se aseguran que la pérdida de corriente de Foucault sea mínima. Esta es otra gran ventaja de los motores de inducción trifásicos. Es inherentemente de arranque automático. Así que puede notar aquí que tanto el campo magnético y el rotor están rotando. Pero, ¿a qué velocidad rotará el rotor? Para obtener respuesta, consideremos casos diferentes. Considere un caso donde la velocidad del rotor es igual a la velocidad del campo magnético. Como los dos están rotando a la misma velocidad, el circuito cerrado rotando siempre experimentará un campo magnético constante. Así que no habrá ninguna FM inducida y corriente. Esto significa cero fuerza en las barras del rotor. Así que el rotor gradualmente irá más despacio. Pero mientras va más despacio, los circuitos cerrados del rotor experimentarán una variación en el campo magnético, y la corriente inducida y la fuerza se elevarán otra vez, y el rotor irá más rápido. En pocas palabras, el rotor nunca alcanzará la velocidad del campo magnético. Rota a una velocidad específica que es menor a la velocidad del sincronismo. La diferencia entre el sincronismo y la velocidad del motor es llamado deslizamiento o resbalamiento. El poder mecánico de rotación es transferido a través de un eje de potencia. En pocas palabras, en un motor de inducción, la energía eléctrica es ingresada a través de un estátor y emitida por motor. La rotación mecánica es recibida desde el rotor. La pérdida de energía durante la operación del motor es disipada como calor, así que un ventilador del otro lado ayuda a enfriar el motor. Espero que hayan tenido una buena introducción para trabajar con motores. Gracias. Este es un motor. Listo, no sé si tengamos algo que opinar ahí acerca del video. Como les decía, vamos a seguir trabajando con esta máquina de inducción. Más adelante vamos a ver cómo es su conexión. Entonces, porfa, para que vayamos leyendo acerca de esta máquina. Listo, entonces el jueves vamos a iniciar ya con el K-Decimo. Entonces el jueves les explico cómo lo vamos a descargar, cómo lo vamos a utilizar. Los que quieran y tengan tiempo, lo pueden ir descargando, se demoran ahí 10 minutos, 15 minutos haciéndolo. O si no, lo hacemos el jueves, ¿listo? Entonces gracias por la participación de hoy y nos vemos el jueves a la misma hora. Listo, profe, gracias a usted. Feliz noche. Vale. Listo, igualmente, que descansen. Gracias, profe. Gracias, compañeros. Listo, que descansen. Gracias, profe. Feliz noche. Listo, nos vemos el jueves.